El escrito de liquidación de sentencia tiene que ver fundamentalmente con una circunstancia posterior a que la sentencia quede firme. ¿Qué quiere decir? Que la liquidación se practica una vez que la sentencia definitiva, ya sea de la primera o de la segunda instancia, se encuentre firme y el expediente se encuentre ubicado en la primera instancia, es decir, si ha ido a cámara, vuelva y esté en condiciones de practicarse la liquidación. Generalmente en el fuero laboral, la liquidación de la sentencia la practica el propio juzgado de oficio, pero por cuestiones de operatividad, ya sea por la cantidad de recursos que tienen o por la dificultad que tienen en cuanto al cálculo propiamente dicho, es posible que sea requerida al perito ese cálculo de la sentencia. Por lo tanto, el perito deberá tener presente fundamentalmente cuál ha sido la definición en el juicio, tanto en lo que corresponde al capital histórico a considerar, como también cuáles son las repotenciaciones que corresponden efectuar sobre la base de la aplicación de los intereses desde que cada suma es debida hasta el efectivo pago. Independientemente de que la sentencia de condena tiene que considerar no solamente el capital más su actualización en cuanto a intereses, sino también las costas y los costos desde el punto de vista de los gastos que pudieran existir y las costas, considerar la regulación de todos los honorarios de los profesionales que han intervenido. Es decir, que una liquidación de condena requiere todos y cada uno de los puntos que hacen a la sentencia propiamente dicha. Por un lado, el capital más los intereses. Por otro lado, los costos, es decir, los gastos en que se ha incurrido. Y por último, las costas, es decir, considerar todas y cada una de las regulaciones de los profesionales que han intervenido. Luego se practicará la inclusión de la tasa de justicia en caso de corresponder si es que el juzgado no ha practicado liquidación. En este caso, nosotros vamos a ver cómo se practica liquidación solamente del capital más los honorarios del perito que tienen que ver con la participación que ha tenido en cuanto a la sentencia firme propiamente dicha. Por supuesto que el título debe ser lo suficientemente claro en cuanto a determinar cuáles son los conceptos que tienen que ver con esta presentación. Practica liquidación de honorarios, se corra traslado a las partes, peticiona se intime de pago bajo apercibimiento. Aquí el escrito tiene el patrocinio letrado mío, aunque el perito no necesita el patrocinio en este caso porque es un simple escrito ejecutorio con la identificación de cuáles son las actuaciones, la ubicación del juzgado donde se encuentra radicada la causa y el aspecto principal del contenido del escrito en donde se le dice al juez que viene a practicar liquidación de los honorarios regulados e impagos conforme la siguiente liquidación. El importe del capital histórico, en este caso, como el periodo comprendido entre el reclamo y la liquidación ha tenido que sufrir la aplicación de distintas tasas, aquí vemos cómo de un periodo que va hasta el 22 de marzo del 2016 se aplica una determinada tasa sobre el capital y con posterioridad a esa fecha se aplica otra tasa. Lo importante es que se tiene que tener presente que el capital histórico puede ser afectado por distintas tasas, pero nunca la aplicación de intereses sobre intereses, porque eso sería anatocismo y en la justicia está prohibido. Aquí se determina el capital, cada uno de los intereses, ¿no es cierto? Y el total de honorarios impagos. En este caso,
la liquidación se refiere solamente a honorarios, por lo tanto, el capital que se está aplicando es la regulación propiamente dicha, no es el capital de condena. Aquí, esta presentación de escrito judicial se refiere a la práctica de la liquidación del honorario del perito. Por lo tanto, la regulación que fue practicada en el 2012, los intereses que le corresponden por la mora al no haberse considerado en su momento el pago, el total de honorarios impagos, y aquí se deja en claro que se acompaña por separado el cálculo de cada una de estas repotenciaciones, lo que pone en claro que además del escrito propiamente dicho, se puede adjuntar adicionales que tengan que ver con la justificación de la determinación de los intereses. Como segunda parte, se pide que se corra traslado de la presente liquidación a las partes y se intime de pago a los condenados por 3 días bajo apercibimiento de ejecución, toda vez que será justicia con la firma de los profesionales actuantes.